Del Evangelio según San Lucas. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron: ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entraron en la casa de Dios, tomó los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es sábado de la semana 22 del tiempo ordinario, queridos hermanos. Siempre con Pablo en la primera carta a los Corintios, continuamos con el tema de la difícil relación de los corintios con los ministros y pastores, y también sobre la comprensión o el papel que estos tienen en la comunidad. Pablo se pone a sí mismo y pone a Apolo como modelo, porque no se han buscado a sí mismos, sino que han servido humildemente a la comunidad. Pablo plantea una serie de antítesis llenas de ironía muchas veces sobre su lugar en la comunidad. Los corintios son ricos, lo tienen todo, mientras que los apóstoles son los últimos, los que están dando espectáculo público. Ellos son muy sensatos y en cambio Pablo es considerado loco. Ellos fuertes, Pablo débil. Ellos célebres y sabios, y el despreciado, que incluso pasa hambre y sed, a veces carece de ropa y no tiene casa fija. Pablo trabaja hasta agotarse y encima le insultan y le calumnian y le tratan como la basura del mundo. Lo que nunca podrán decir es que no les quiera, que no se haya portado generosamente con ellos. Os quiero como hijos. Tendréis 1000 tutores, pero padres no tenéis muchos. Soy yo quien os ha engendrado para Cristo Jesús. Un buen espejo, como decimos en otros comentarios, para que nos miremos los que hemos recibido en la comunidad alguna clase de responsabilidad. El principio para todos, y de modo particular para ellos, debe ser la humildad. Ayer Pablo nos recordaba que somos servidores y no dueños. Hoy interpela a los que creen ser algo. ¿Quién te hace tan importante? ¿Tienes algo que no hayas recibido? Esa frase se ve que le hizo impresión a San Agustín porque alguien ha contado que la comenta más de 200 veces en sus escritos. ¿Se podría decir que nos buscamos a nosotros mismos o el poder en nuestro servicio a los demás? ¿Reaccionamos con la humildad de Pablo ante las críticas e incluso frente a los desplantes que podemos sufrir en nuestro servicio, en nuestro trabajo? El que está lleno de sí mismo es el que se perturba y se hunde cuando le pasan cosas como estas. El humilde reacciona con más serenidad. De allí el ejemplo de Pablo, que si de algo se sentía orgulloso, era de su debilidad y no de sus cualidades. El capítulo 6 de Lucas que escuchamos hoy en el texto del Santo Evangelio nos presenta una de las típicas discusiones de Jesús con los fariseos por el sábado. Jesús aprecia el sábado y como buen judío lo había incorporado a su espiritualidad. Apenas hace unos días leíamos que todos los sábados Jesús iba a la sinagoga, a rezar, a escuchar la palabra, y muy probablemente cumplía otras normativas relativas a este día. Bien vivido el sábado era y sigue siendo un día sacramental de auténtica gracia para los judíos, como lo es para nosotros el domingo. Pero lo que aquí Jesús critica es una interpretación exagerada del descanso sabático. ¿Cómo puede ser contrario a la voluntad de Dios tomar en la mano unas espigas, restregarlas y comer sus granos cuando se siente hambre?
El argumento de Jesús alude al ejemplo de David y sus hombres, a quienes el sacerdote del santuario les dio a comer panes sagrados, aunque en principio no eran para ser comidos así. Jesús habla realmente con autoridad y poder. Se atreve a reinterpretar una de las instituciones más sagradas de su pueblo. Esto debió haber sentado muy mal en aquellos fariseos. Sobre todo la afirmación última, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. No es fácil distinguir la verdadera sabiduría de lo importante y de aquello que no lo es. Guardar el sábado como día de culto a Dios, como día de descanso en su honor, como día de paz y de vida familiar, es importante. Que no se trabajara el sábado en la siega era una cosa, pero que no se pudieran tomar y comer unos granos al pasar por el campo era una interpretación exagerada. No valía la pena discutir y perder la paz por eso. ¿Cuántas ocasiones tenemos en nuestra vida de comunidad de aplicar este principio? ¿Cuántas veces perdemos la serenidad y el humor por tonterías? A veces hasta en la familia. Discusiones en la pareja por cosas que no tienen importancia. Lo que está pensado para bien de las personas y para que esponjen sus ánimos, como la celebración del domingo cristiano, lo podemos llegar a convertir por nuestra casuística e intransigencia en unas normas que quitan la alegría del espíritu. Una cosa es faltar el domingo a la Eucaristía por puro gusto y otra porque estamos enfermos. Una cosa es no querer darle al Señor el tiempo, al menos un ratito por semana, y otra que tengo que quedarme en casa porque no puedo definitivamente salir por alguna obligación que no puedo posponer, porque en conciencia debo cuidar a un enfermo, o porque planeando un paseo con la familia creímos llegar a la hora adecuada para la Eucaristía y las presas terribles no nos dejaron llegar, pero hicimos todo lo necesario para hacerlo. O que se nos pasara, por ejemplo, el precepto del pasado 15 de agosto porque no lo sabíamos. ¿Cuánta gente ha dejado de comulgar estos días solo porque no fueron el día de la madre a misa y se dieron cuenta posteriormente que era día de precepto? Si yo lo sabía y lo omito, claro que es pecado. Pero si no tenía conciencia de que había obligación o era una misa de precepto, es más el daño que me hago no comulgando que comulgando. Por eso habría que haber seguido comulgando y en una próxima confesión, ojalá cercana, hacer la experiencia y decirlo al confesor, sin miedo, sin caer en legalismos, porque igualmente Cristo ha venido a liberarnos y no a darnos cargas que no podemos llevar. Que pasen muy feliz sábado, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.